Después de haber meditado en el versículo 1, vamos a meditar hoy del versículo 2 al versículo 7. Está el texto que se leyó públicamente. Antes de iniciar, quisiera que usted meditara qué nos produce el hecho, por ejemplo, de saber que una persona, o tal vez usted mismo, fue llamado por una poderosa multinacional para trabajar en ella. Es decir, no, sin demeritar, por supuesto, ninguna labor aquí presente. Pero usted puede trabajar en la carpintería Don Pancho. Está bien, su forma de ganarse el sustento. Pero si usted dijera, me llamaron, no, yo no llamé, pero me llamaron a Muebles Pisano, a tabletas, uno diría, oh, es muy interesante, ¿cierto? O si usted dijera, ¿saben que la NASA llamó a fulanito a que trabajara con ellos? Yo diría, es muy interesante aún. O Apple o Google llamó a tal persona para trabajar con ellos. Y entonces creo que no es cualquier noticia, no es simplemente, fulanito consiguió empleo, sino hay algo muy interesante allí en esos llamados que se le hacen. Hermanos, y cuando usted y yo meditamos el privilegio de los cristianos, que es mucho mayor a eso, ¿sabe? No solamente porque hemos sido llamados por Dios, que está por encima de todo, sino que todo creyente ha sido llamado 2 veces por Dios. Una, nada más y nada menos a ser parte de su familia, ya es un gran privilegio. Fulanito fue llamado por Dios a ser parte de su familia, y si usted es creyente, entonces es su privilegio. Usted es aquella persona, no que hizo la fila para encontrar a Dios, pero Dios fue y lo buscó y lo llamó para ser su hijo. Pero segundo, no solo ser parte de su familia, sino ser parte de su trabajo, o como nuestro vocabulario lo afirma, de su obra, pero me gusta más llamarle trabajo en el Señor. Todo creyente, ¿sabe usted? Todo creyente que ha sido llamado al privilegio de ser de la familia de Dios, al mismo tiempo ha sido llamado a ser parte del trabajo que Dios lleva y desarrolla en este mundo. Lo que quiero resaltar, hermanos, es el privilegio que hemos recibido nosotros como creyentes. Sin embargo, con respecto al ejemplo que puse al comienzo, hay una gran diferencia entre la forma como Dios llama y por qué llama, a la manera como llama o una empresa contrata a alguien para su servicio. Eso es lo que quiero que veamos esta mañana. El bosquejo del sermón es muy fácil. 2 puntos. El primero, vamos a procurar señalar aquello que tiene que ver con el llamado que Dios le hizo a Pablo. Con ese llamado, todo lo que tiene que ver con el don y el ministerio de Pablo. Y lo segundo, vamos a meditar en qué consistía ese trabajo, esa labor. Por un lado, vamos a centrarnos en Pablo y el llamado que Dios le hizo. Y lo segundo, vamos a concentrarnos en qué consistía, para qué fue contratado, para qué fue llamado Pablo. No solo como hijo, por supuesto, pero específicamente qué labor se le dio a Pablo. Y de ello, hermano, no solamente quiero que usted haga el ejercicio de entender lo que ocurre con Pablo, sino que de hecho, si usted es hijo de Dios, debe empezar a aplicar su palabra, porque ya hemos visto
por muchos sermones todo el privilegio que significa ser llamado como hijo. Pero ahora quiero que usted entienda el segundo privilegio, que es haber sido llamados a su trabajo, a la obra que Él desarrolla en este mundo. Entonces, lo primero, lo que tiene que ver con su llamado. Y aquí hay muchos datos interesantes que nos dice el apóstol. En el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y tal vez esas palabras no sean muy comunes en nuestro vocabulario, pero aquí el apóstol Pablo habla de una administración de los planes de Dios. Eso quiere decir algo, que Dios tiene planes y planes salvadores, pero cuando Él va a desarrollarlos, Él los administra como buen administrador que Él es. Ahora, piense algo, porque hay gente que estudia administración de empresas. ¿Por qué usted piensa que hay alguien que estudia administración de empresas? Bueno, porque lo que es común es que las empresas no gocen de una buena administración y por eso las empresas quiebren y fallen. Ahora, ¿en qué consiste el trabajo de un administrador? Pues de coger todo el recurso de una empresa y saberlo organizar de tal forma que todos los recursos entren, se aprovechen y salgan de una mejor manera. Ahora, esta palabra que el apóstol Pablo usa es la palabra economía en nuestro español. Es la palabra donde se da a entender lo que hacía un mayordomo antes. Un mayordomo era el administrador, no de una empresa, pero de una casa, donde él tomaba todos los recursos y los administraba correctamente. Bueno, aquí nos está diciendo que Dios tiene un plan, y todos ya sabemos, ya hemos venido estudiando el plan salvador de Dios. Ahora, ¿usted cree que simplemente el plan salvador el Señor lo tiene como en una masa y la arroja a la humanidad? No. Lo que hemos venido viendo, hermanos, es que ese plan el Señor lo vino administrando con el tiempo, y se tomó un tiempo grande hasta que reveló al Señor Jesucristo. Eso se llama administración. Ahora dice el apóstol Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y aquí hay otro dato, no solo la palabra administración nos está señalando esa característica de Dios al dar su plan redentor, sino que el apóstol Pablo sabe que el don que tiene, dice el don de la gracia que le fue dado, fue un don que se le dio de acuerdo a esa administración que Dios tiene. Así que si lo ponemos de una mejor manera, quiere decir que Dios, para desarrollar sus planes salvadores, va manejando la historia, va levantando hombres, les va dando dones para que todos ellos cooperen con el plan redentor. Y el apóstol Pablo, no es que le falte modestia, pero el apóstol Pablo, él mismo, ¿cómo se entiende él? Él se entiende como parte de ese plan redentor que Dios ha venido ejecutando, y él sabe que el don que tiene es un don que ha recibido porque en su momento, ahora llegó el momento de usar a un hombre como Pablo. De manera, hermanos, que si solo habláramos de eso tenemos mucho que decir, pero por ahora quiero que retengamos en nuestro corazón que todos nosotros, como cristianos, estamos metidos en el plan redentor, no solo como beneficiarios del plan, sino como trabajadores en el mismo plan. El apóstol Pablo fue una persona que Dios levantó
en la administración del plan redentor, lo levantó y le dio unos dones a él. Pero usted está parado exactamente en la misma línea del plan redentor, porque el plan redentor no se ha acabado. Aún el plan redentor está siendo desarrollado y todos los creyentes estamos puestos en ese plan, y Dios nos ha dado dones por su gracia para que nosotros trabajemos en el desarrollo del plan redentor. Así que los dones y el desarrollo de los dones, que en la Biblia se va a llamar ministerio, cuando usted piensa en la palabra ministerio o servicio, es el desarrollo de un don. Cuando usted desarrolla un don, usted tiene entonces un ministerio o un servicio. Pero sepa que tanto los dones como la capacidad de desarrollarlo es algo que Dios da soberanamente. ¿Cómo lo sabemos? La administración de la gracia de Dios que me fue dada. Eso quiere decir, hermanos, que Dios es soberano en dar sus gracias o dones. ¿Sabe? La palabra don en la Biblia, en su idioma primario, es la palabra caris, de donde viene la palabra gracia, carismas, gracias. Así que el apóstol Pablo está diciendo, si es que han oído la administración de esa gracia, del don que me fue dado para con vosotros. De manera, hermanos, que aquí no estamos hablando de lo que nosotros pudiéramos hacer de forma natural. Los dones son cosas que Dios reparte soberanamente. Y está escrito, por ejemplo, si usted que está apuntando, en 1 Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera, hermanos, que en cuanto a los dones con los que participamos, y así como participó Pablo en el desarrollo del plan de Dios, hermanos, el Señor hace uso de su soberanía. ¿Al hacer qué? Al repartirle a cada hijo suyo las gracias o los dones como Él quiere, como Él quiere. Tenga en cuenta eso. Recuerde, hermano, que Pablo, antes de hablar de esto, no solo se llamó a sí mismo siervo de Jesucristo, sino que se llamó esclavo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el esclavo no opina. Así que el Señor, que apresó a Pablo, que lo tomó para sí, también le señaló el camino por cómo o a dónde o de qué manera él iba a entrar en los planes redentores. Lo segundo, hermanos, que debemos aprender, seguro, es que los dones son un ejercicio de gracia, por eso se llaman gracias o dones. Los dones se llaman gracias. ¿Y por qué? Porque es un ejercicio de la gracia de Dios. Piense en esto, hermano, hemos remarcado todo el tiempo que la gracia tiene que ver con un ejercicio de misericordia divina hacia pecadores. Quiere decir, hermano, que si nosotros hoy tenemos el privilegio de entrar en el trabajo que Dios está haciendo en esta tierra, no es porque no lo merezcamos. Piensa en este privilegio. Tenemos una parcela en el cual usted es contratado para abonar, pero usted sabe que usted va a abonar algo que otro sembró, pero usted sabe que ese no sembró si alguien no hubiera arado antes. ¿Me hago entender? Así que hay un proceso, hay una administración. Unos primero hacen esto, luego la semilla, luego entran los que abonan, más adelante vendrán los que, no sé qué cosa, otra cosa más, hasta que llega el último a recoger. ¿Sí? Está bien. Piense que esa parcela, hermanos, en la que hoy usted está trabajando, escúchese bien, usted dirá, pero yo no estoy trabajando. Ah, bueno, entonces es un trabajador negligente. No que usted no haya sido contratado.
usted ha sido contratado y está así. Pero bueno, piense que en ese terreno hubo hombres como Pablo que sembraron la semilla y usted está parado en el mismo campo haciendo otra labor. Pero hermanos, mi punto es que eso es una gracia de Dios. No le hacemos ningún favor a Dios cuando cooperamos en su trabajo. No le hacemos ningún favor. Es nuestro privilegio. ¿Me hago entender? Es nuestro privilegio. Así que, hermanos, los dones no son aquellas cosas con las que miramos a Dios para cambiarle, para exigirle, para sentirnos más seguros. Los dones son o vienen de Dios de la misma manera que nos vino la salvación, sin merecerlo y por gracia. Tal vez usted haya pensado, ¿qué tipo de persona habrá sido este? Que mire los dones que tiene. Debió ser una persona tan piadosa, tan santa, desde chiquito oraba solo en su cuna. No sé, hermano, si eso sea realidad en alguien. Lo que sí, hermano, es que este hombre que está diciendo, yo ahora he recibido un don de Dios, ese hombre mismo dijo un día de sí, yo que fui blasfemo y perseguidor y fui recibido a misericordia. Él era el que estaba hablando estas palabras. Así que es muy probable, y aquí donde marcamos la diferencia, que usted sea llamado por una muy buena empresa gracias a lo que usted hace, o lo que usted es, a sus capacidades, y gloria a Dios. Pero sabe, cuando venimos y el Señor nos llama tanto a la salvación como a su trabajo, hermanos, nos han sido dados por gracia. No los hemos ganado, sino que Dios se compadeció de su iglesia. Dios tuvo misericordia de su iglesia y por eso ha puesto dones en la iglesia. Tanto amor, tanta compasión, tanta pobreza en la iglesia que Dios la ha querido enriquecer con sus benditos dones. Así que Él los ha dado soberanamente. Note en estos dos textos, Romanos 12:6 y Primera de Pedro 4, el lenguaje soberano de lo que se habla aquí. Romanos 12:6 y Primera de Pedro 4. No solo quiero que mire y refrende que los dones son algo soberano, sino que es un don de gracia, es decir, hay una característica graciosa aquí, no graciosa en el sentido de jocosa, graciosa en el sentido de gracia. Y Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Escúchese bien, no según la gracia que hemos ganado, sino que todos tenemos aquí diferentes dones según la gracia que nos fue dada. ¿Y qué está diciendo Pablo? La gracia de Dios que me fue dada, aquí en Efesios. Y Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Escúchese bien, no, cada uno según el don que ha ganado, ¿no? El don que recibió como recompensa, tampoco. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sírvalo a los otros. Y escúchese bien, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, Dios es tan, voy a usar esta palabra en el buen sentido, es tan diverso que si Él hubiera pensado que todos necesitamos solo predicadores, pues todos hubiéramos sido predicadores. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que Dios tiene una multiforme gracia. Quiere decir que en su gracia Él ha visto la necesidad de toda la iglesia y la necesidad que el mundo realmente tiene. Y por eso ha dado dones diversos. De manera, hermano, que sería, no sé, sería equivocado pensar que ya que yo no tengo ese don del otro, entonces soy completamente inútil para el Señor. O no soy tan eficiente.
¿Sabe? Yo escuché la otra vez, no sé cómo catalogar este don, pero es una bendición de Dios. Una mujer que sus ojos le fallaban ya, era muy anciana, y entonces le pidió al pastor que por favor le buscara por toda la Biblia versículos claves que la gente pudiera leer para saber que era pecadora. Así que el pastor le buscó unas, así que ella puso unas señales, unos papelitos para saber, y ella entonces se iba a la gente y le decía, Señor, hágame un favor, en este papelito, dígame, ¿me puede leer el texto que está subrayado? Y entonces la gente le leía, y él decía, ¿y me puede leer este otro? ¿Y me puede leer este otro? Y en 10 minutos ese hombre ya había comido más Biblia que cualquiera en cualquier momento. Ahora, póngase usted a pensar, si eso nos fuera natural, todos lo haríamos, ¿no? Pero esa mujer era usada por el Señor para llevar el mensaje del Evangelio a otros. Ahora, piense usted, eso nos hace ver qué tan diverso es Dios en sus tratos. Por supuesto, hermano, que Él puede tener mentes, ¿qué le digo yo?, brillantes en su arsenal de guerra, por supuesto. Pero hermano, también tiene otro tipo de dones. El Señor no está limitado y de esa forma usted lo debe ver, hermano. La gracia se ha dado de manera multiforme allí. ¿Qué fue? Y podemos ver ese episodio cuando un hombre llamado Ananías recibe la noticia que un hombre llamado Pablo era convertido. Hermanos, y no podemos juzgar a Ananías por la reacción que tuvo. No, Señor, tal vez tú no has escuchado que Pablo nos ha perseguido y que está aquí para apresarnos. Bien, Hechos 9:15, escuche las palabras de Cristo a Ananías. Él sabe cuándo una persona tiene dudas reales y cuándo está sacando esas excusas, ¿sí? Ananías parecería como excusarse, no, Ananías era sincero en lo que estaba diciendo y Dios lo sabe. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Pablo recibe un gran llamado. ¿Cuál era su función en la historia? Llevar su nombre en presencia de gentiles y entre los gentiles aún a reyes. Y su llamado también consistía en sufrir como Cristo sufrió. Oh, hermano, eso se llama multiforme gracia, de tal forma que, no sé, no a todos les pasa. No sé si usted sabe de este autor Arthur Pink. Bueno, él ha escrito, hay libros que tenemos en nuestra biblioteca de él. ¿Sabe qué le pasó? Él llegó a creer en Cristo y recibió una herencia tan grande que hasta ese día trabajó y por eso se puso a escribir libros. Usted dirá, es el escenario perfecto, ¿no? ¿Qué anhelaríamos? ¿No tener la carga laboral para dedicarnos a eso? Eso nos muestra algo de lo diverso que Dios es y puede hacer. Y estamos hablando de una mente brillante, gloria a Dios. Hermanos, el llamado de Pablo era predique y sufra. Para eso te he levantado, Pablo. De manera, hermanos, que aquí nos hallamos ante la soberanía de Dios. ¿Cuál es lo importante, hermano? Que todos los creyentes hemos entrado en esas labores. Todos hemos sido llamados. Dios trabaja para la perfección de ese plan. Ahora, en el versículo 3, Pablo habla de un misterio que le fue revelado. Dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahora, ya sabemos la revelación donde ocurrió en Hechos. ¿Cuál misterio? Bueno,
Y aquí déjeme explicarle esta palabra misterio. La palabra misterio no tiene que ver, hermano, con algo esotérico, místico, que nadie entienda. La palabra misterio aquí tiene que ver con esta figura, como si colocáramos un manto encima de algo. ¿Qué ocurre con ese manto? Que usted como que se da una luz de lo que hay debajo. Ahora, eso que está allí es un misterio, no porque lo que haya debajo sea un artefacto que nadie jamás ha visto, ¿me hago entender? Sino simplemente que su significado está velado hasta un momento. A Pablo, y aquí está lo interesante, que su llamado incluía que Dios, en la administración de su plan, iba a levantar un hombre para revelarle un misterio que jamás antes había sido revelado. Es decir, que Pablo tenía el llamado, entre otras cosas, a coger ese velo y quitarlo definitivamente. Dios se levanta hombres para esos planes, gloria a Dios. Ahora, note las palabras que usa Pablo en Gálatas 1:11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, escúchese, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué le parece? De manera que Pablo lo que está diciendo es que a él no lo evangelizó nadie. A Pablo lo evangelizó el Señor Jesucristo. Y él le dio a conocer ese misterio, que ya vamos a ver cuál es, pero por ahora él dice: hermanos, yo no tuve clase de discipulado como los demás. El Señor me reveló a mí el evangelio que les estoy predicando. Y más adelante en el versículo 15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Bien, el apóstol Pablo era el hombre llamado por Dios con un mensaje hacia los gentiles, anunciar el evangelio a los gentiles. Ahora, hermanos, ¿por qué se le llama un misterio? Porque debemos entender, hermanos, que en la administración de los planes de Dios, Dios quiso que por mucho tiempo eso de anunciar el evangelio a los gentiles fuera algo no tan claro en la Biblia. No es que no tuviera algo de claridad, pero hermanos, en la administración de los planes de Dios, no era tan claro que el evangelio un día iba a llegar a los gentiles, no. Por eso se le llama un misterio que aún no había sido revelado. Dios, con los apóstoles, levanta este ministerio único e irrepetible. Quiere decir, hermano, que las palabras de los apóstoles y su doctrina vienen a ser parte de ese misterio que Dios tenía escondido para ser revelado en su momento. En su momento. Dios es soberano, hermanos, y Dios pudo levantar en un momento de la historia 12, 13 hombres, más un grupo alrededor, para darnos lo que se conoce en la Biblia como el fundamento apostólico. Y después que ellos cumplieron su labor, ¿qué hace el Señor con ese don? Lo quita, hermano, y nunca más lo vuelve a dar a la iglesia. Eso es ser soberano. Yo encuentro mucho conflicto con la gente y que habla de los dones. Si Dios es el mismo, deberíamos esperar que Él dé sus dones siempre, en cada momento y en cada época. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Y de dónde saca eso? El Señor, que yo recuerde, en toda la historia del plan redentor solo levantó un hombre con una extraordinaria fuerza cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Ahora, si eso fuera verdad lo que se dice,
que si Dios es Dios y si es el mismo, debería dar los mismos dones siempre, en todo momento. Deberíamos hoy encontrar cosas así, ¿no? Que de vez en cuando en la iglesia haya uno que otro con el espíritu y el don de Sansón, de pelear para defendernos de nuestros enemigos, pero no es así, fue un don único allá. Ahora, hermanos, el Señor, por su gracia, levantó unos hombres para establecer su fundamento. Cuando el fundamento fue puesto, el Señor tomó sus obreros y se los llevó para nunca más volver a dar apóstoles y profetas a la iglesia. Escúchese bien. Ahora, hermanos, ¿cómo es nuestra manera de acceder al trabajo de los apóstoles? Les estoy diciendo que los apóstoles fueron tan únicos que después de cumplir su labor desaparecen de la historia. ¿Cómo nosotros accedemos al ministerio apostólico y a su fundamento? El apóstol Pablo en el versículo 4 nos lo aclara. Leamos desde el 3, Efesios 3, 3 y 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Queridos hermanos, este no es un dato académico. Para el apóstol Pablo, aún en vida del apóstol Pablo, ¿cuál era la única manera de poder acceder a las doctrinas apostólicas? ¿Cuál era? ¿Leyó usted bien? Leámoslo otra vez. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, ¿cuál es la manera en que la demás iglesia accede al conocimiento de los planes redentores? ¿Cuál es? Leyendo lo cual. Leyendo lo cual. El apóstol Pablo discierne por el Espíritu que nadie más puede acceder a las revelaciones que Dios dio si no lee las Escrituras, si no las lee. Hermanos, y esto es muy importante para nosotros porque la iglesia de Cristo depende del fundamento apostólico. Esa es otra forma de decir que la iglesia de Cristo depende de las escrituras neotestamentarias. Eso es lo que quiero decir. Ninguna iglesia se puede dar el lujo de desconocer las doctrinas apostólicas. Ninguna iglesia que quiera llamarse iglesia se puede dar el permiso de prescindir o de ignorar el evangelio apostólico. Entienda mucho esto, hermano. En el transcurso de su cristianismo usted se va a encontrar gente que razona así. Hermano, hay iglesias de todas, ya usted sabe. Unas son fuertes en la adoración, unas son fuertes en el servicio, otras son fuertes en la adoración, otras son fuertes en la palabra de Dios. ¿Sí ha escuchado esa mentira? Espero que usted no lo haya dicho ni promovido. Pero, hermanos, es una mentira. La iglesia que no sea buena en la palabra de Dios, hermanos, entonces, ¿en qué se basa el ministerio de esa iglesia? Entonces, no me puede decir que son buenos en la oración desconociendo el fundamento apostólico, porque ¿qué están orando? Si la oración legítima es orar las Escrituras. No me puede decir que son buenos en el servicio porque están sirviendo como quieren, no como la Biblia dice. No me puede decir que son buenos en la adoración porque adoramos conforme al Espíritu y verdad, dice la Biblia. Entonces, si una iglesia no es buena en la Escritura, no es buena en nada. En nada.
La iglesia no puede prescindir y decir, ¿fundamento apostólico? ¿Qué será eso? Realmente no sabemos. ¿Doctrinas apostólicas? ¿En qué consistirán esas doctrinas? Hermano, por eso es necesario. Cosas como las que hacemos aquí, hoy, y las hemos hecho desde la mañana. Hermanos, que quién se puede bautizar, que quién no, por qué esto y lo otro. Hermano, no es un lujo académico aquí. Estamos yendo al fondo de las doctrinas apostólicas, leyendo la cual podéis entender. No hay otra manera, hermanos. Ahora, como un paréntesis, que Pablo fue el último apóstol, está escrito así. Yo se lo voy a leer. Después, dice Pablo, el Señor Jesucristo apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Al último de todos qué? Al último de todos los apóstoles me apareció a mí, dice Pablo. Eso está en 1 Corintios 15, 6 al 8. Este paréntesis es necesario, hermano, porque no creemos que hoy Dios siga dando apóstoles a la iglesia. Eso no es así. Los de hoy son apóstoles fraudulentos, no crea. Segundo y final, hermanos, lo que tiene que ver con su mensaje. Eso tenía que ver con su llamado, ahora esto con su mensaje. El apóstol Pablo habla del contenido de su mensaje llamándole misterio. Misterio. Como le dije, no tiene que ser comprendido como algo enigmático o místico. Antes, más bien, como algo que no fue completamente revelado. ¿Y cuál es el contenido de ese misterio? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, mire, ahora es revelado, en el tiempo de Pablo, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. ¿Qué es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. A lo cual todos los gentiles deberíamos gritar, amén, gloria a Dios. Somos gentiles, hermano, y Dios se compadeció también de nosotros. Era un misterio, ¿sabe? Como que en el Antiguo Testamento, si usted hubiera visto esta doctrina, usted dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Parece, pero no estamos seguros. De repente llegan estos hombres, los apóstoles, en su momento histórico, y corren el velo. Y ahora era claro, hermano, que los gentiles somos coherederos junto con los creyentes del Antiguo Testamento. Qué interesante, coherederos, es decir, vamos a heredar las mismas cosas. Otra cosa, que somos miembros del mismo cuerpo. No hay una iglesia gentil, no hay una iglesia judía, somos miembros del mismo cuerpo. Y también partícipes de las promesas de Cristo. Cualquier cosa que el Cristo haya prometido, los gentiles estamos metidos allí, los gentiles creyentes, por supuesto. En otras palabras, hermano, era una buena noticia, ¿no cree? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, independientemente la nacionalidad de aquel que crea, todas las promesas divinas. Si hay una promesa, por supuesto, hermano, bien interpretada, dada por Cristo, hermano, es tan nuestra, como de Pablo y Pedro y de Juan, es tan nuestra, que si Él dijo, voy a preparar moradas, lo prometió, hermano, y crea que hoy mismo, Él lo está haciendo. Él prometió, hermanos, que ninguna de sus ovejas se perderá. Y así como usted no va a encontrar a Pablo, Pedro, Juan en el infierno, ningún gentil que crea en Cristo va a estar allí. Si Él prometió, hermanos, revelar su gloria a los que creen en Él, como hoy lo cantamos,
ver el rostro del que redimió nuestras almas, si es una promesa del Evangelio, hermano, usted puede, no sé usted qué siente en su corazón cuando el Señor Jesucristo dijo, Abraham vio venir mi día y se alegró, dijo Jesús, ¿se acuerda? Es decir, que cuando Cristo iba a encarnar, dice que Abraham tal vez vio venir ese día y se alegró. Abraham ve el rostro de Dios hoy, de Cristo. Hermano, es nuestro privilegio también. Un día lo veremos. Ahora, hermanos, yo solo quiero ilustrar cómo este misterio era visto en el Antiguo Testamento, cómo en la época del Señor Jesucristo Él lo dio a conocer. Y mire la reacción que tuvo. Lucas 4. Sígame en Lucas 4. Mire lo que le estoy diciendo. Para usted y para mí es fácil de aceptar porque es que estamos del otro lado de la historia. Ya cuando usted vino a Cristo, hace muchos años el velo había sido quitado. Pero quiero que miremos en ese momento. Lucas 4, 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro, el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. En un texto donde no estaba divididos por capítulos y versículos, el Señor abre un rollo y encuentra el lugar. ¿Y qué lee? El Espíritu del Señor está sobre mí, una promesa dedicada al Mesías que iba a venir, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. ¿Nota usted la función del Mesías? Se nos dice, lo que nunca se nos dice es que esto lo iba a hacer solo con los judíos. Dice libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro, al archisinagogo, y se sentó, así se llama, el hombre principal en la sinagoga, el archisinagogo, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que es claro, hermano, el Señor Jesucristo está diciendo, en otras palabras, yo soy el Mesías prometido, y vine a hacer lo que está escrito. Bien. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Así que algunos dijeron, qué grandes cosas, pero después pensaron, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué anda diciendo eso? De un momento a otro, las palabras que dijo les dejaron de sonar tan agradables y empezaron a cuestionar al mensajero. Pero nosotros conocemos a este hombre, ¿sí? Solo para que me siga. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y aquí va, hermanos, las palabras que quiero decir. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de las viudas de Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué está diciendo el Señor? Esto no se me hace extraño, dice el Señor. Cuando el Señor envió la tierra, el hambre a toda la tierra, el Señor se compadeció de una viuda judía. No, gentil. Habiendo tantas viudas aguantando hambre en Israel, el Señor se compadeció de una viuda gentil. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? El Señor estaba empezando a correr el velo.
Sí, hermanos. Y como para que no se quedara eso malinterpretado, 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo tengo un plan redentor que incluye a los gentiles. Lo había anunciado desde el Antiguo Testamento en cosas como estas, Pero hoy les digo que yo vine aquí a proclamar el Evangelio a todos. Vengo de parte de Dios a tener misericordia de todos. Para usted y para mí es una gran noticia, ¿sabe? Pero escuche, 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, esto era lo que pasaba en el corazón del judío promedio. Esto no solamente no puede ser, esto debe ser un tipo de herejía o blasfemia, donde el mensajero de esto debe ser muerto. Esto no puede ser, esto no puede ser. Así era de sensible esto, hermanos, así era de sensible en su momento. El Señor Jesucristo al inicio de su ministerio envió a los 12, dice la Biblia, Mateo 10:5, y les dio instrucciones diciendo, escuchen lo que dice Jesús, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante en su ministerio, cuando llegó el momento de empezar a abrir el velo, el Señor se maravilla de lo siguiente. ¿Sabe a quién le dice, grande es tu fe? A una mujer sirofenicia, gentil. ¿Qué quiere decir esto? Los discípulos, un momento, ¿por qué le estás diciendo a una mujer gentil, grande es tu fe? No puede ser. Más adelante, en Mateo 8:10, el Señor mira a un centurión romano y que le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense esas palabras en un contexto como los judíos que estamos viendo, irritados por eso. Antes de ser recibido en gloria, el Señor dice, vayan y anuncien el Evangelio a todo el mundo y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es en ese contexto, hermano, de un corazón judío, de un pensamiento judío, donde un hombre llamado Pedro es llamado por Dios en una visión, baja un lienzo con animales limpios y inmundos y la voz le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro, ¿qué dice? No, Señor, esto no puede ser. Y pasó 3 veces, Pedro, mata y come. ¿Y qué quería decir eso? El Señor anunciándole algo. Estando en eso, vienen unos gentiles diciéndole, Cornelio, el gentil quiere hablarte. Y cuando Pedro llega a la casa lo saluda así. Ustedes saben que es deshonroso para un judío entrar en una casa gentil, qué pena. ¿Entiende lo que está pasando? Y cuando Pedro está hablando, ni siquiera terminó, estaba hablando, y en medio de hablar, dice la Biblia, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, y Pedro se echó para atrás y dijo, o sea que ellos también están dentro del plan. Pedro, ¿qué no entendiste de lo que dijo Cristo? Pero note cómo estaba afincado eso. Pero en Hechos 11, tal vez las últimas palabras, escuche estas palabras. Cuando se le pide a Pedro, oiga Pedro, explíquenos por qué usted estaba metido en la casa de un gentil. Explíquenos. Y explíquenos por qué estaba predicando. Él les cuenta todo esto y concluye así.
Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto que usted y yo damos por sentado, en su momento fue una gran noticia. Pedro, que vio cómo el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, con una señal obvia, hablar en lenguas, y dice, no, pues esto es lo que el Espíritu Santo vino, y cuando ve exactamente lo mismo sobre los gentiles, ¿qué dice? O sea que ellos también están en el plan redentor. Ya entiendo qué quiere decir Pedro, mata y come. Ya no hay diferencia, ya no hay diferencia. Así que, hermanos, este es el gran mensaje del Evangelio. Solo quiero que retenga dos cosas finales. Hermano, mire cómo nos favorece la administración del plan de Dios. Misericordia para los gentiles. De manera, hermano, que el Señor se le pueda llamar como lo llama Juan, Él es el Salvador del mundo. Por supuesto, no porque haya muerto por todo el mundo, ni siquiera porque vaya a salvar a todo el mundo. Se le llama Salvador del mundo porque no es un Salvador local, no es un Salvador étnico, es un Salvador universal. Cualquiera que crea en Cristo es salvo. Él es, en ese sentido, el Salvador del mundo. Y hemos entrado, hermanos, a su salvación por pura gracia. Y lo segundo, hermanos, no cometamos el mismo error de los judíos. Tendrás tanto celo por el Evangelio que lo vas a abrazar y no a comunicarlo. ¿Cuál fue el error del judío? Dios tiene planes conmigo que me favorecen y entonces los abrazo, pero empiezo a levantar una muralla porque es mío y solo mío. Hermanos, somos receptores de la gracia y administradores de la gracia de Dios. No tomemos los privilegios para nosotros mismos, porque el Señor nos enseñó que anhela la salvación de todos. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Sé de muy buena fuente que aquí hay personas que antes se metían a las partes más feas de este barrio a anunciar el Evangelio, que fueron capaces de aplazar, de dañar sus planes para ver el reino de Dios correr. Lo sé de muy buena fuente, de ustedes mismos. No me digas que ahora, conociendo mejor el Evangelio, vas a abrazar tu privilegio como un judío necio, para ti mismo, para ti mismo. Tú tienes familia que no ha llegado a Cristo, tienes vecinos que no conocen a Cristo. Tú estás aquí parado en las mismas labores que Pablo y Pedro y toda la iglesia. Tú estás allí metido. Tú no puedes tomar tu privilegio para ti mismo. Tú has sido beneficiado que el Evangelio haya llegado a los gentiles. ¿Por qué no ir a otro gentil y predicarle el Evangelio? ¿Por qué no? Tú no tienes que esperar un permiso pastoral, porque el Señor de la Grey le dijo a la iglesia que vayan y anuncien el Evangelio. Tú estás en esas labores. Tú eres ya un trabajador, negligente o diligente, pero ya eres un trabajador. Tú estás metido en el trabajo de Dios como negligente o como diligente. Hermanos, si somos un pobre gentil que halló misericordia,
¿por qué no ser uno que le muestra misericordia, anunciando el camino de salvación a otros? Oremos, hermanos.